Se cumplen 50 años de la caída de Johnny y de la operación Jonathan en Entebbe. Han pasado 50 años desde que cayó mi hermano mayor, Johnny, en un acto de heroísmo eterno durante la misión para rescatar a los rehenes en Entebbe. Han pasado 50 años, Johnny, y no hay un solo día en que no piense en ti. Te recuerdo con una nostalgia infinita, con un profundo dolor y con un inmenso orgullo. Me duele tu ausencia, hermano mío, Jonathan. Fuiste muy querido para mí. Fuiste un hermano maravilloso para Ido y para mí, y un hijo ejemplar para nuestros padres. Desde muy joven, se hicieron evidentes en ti cualidades de carácter que, años más tarde, serían reconocidos por el mundo entero. Humanidad, claridad moral, valentía, buen juicio, serenidad, una serenidad extraordinaria, disposición para marchar al frente y un ardiente amor por nuestro pueblo, por nuestra tierra y por nuestro Estado. Debo decirles que varias de estas cualidades se manifestaron desde una edad muy temprana, y quiero contarles dos breves historias de nuestra infancia. Johnny tenía 11 años, yo tenía 8 e Ido tenía 5. Mi madre preparaba helado casero, como solían hacerlo las madres y las familias en aquellos tiempos, antes de que existieran los supermercados. Lo ponía a congelar y luego lo sacaba en una bandeja de aluminio. Johnny era quien lo dividía en 3 porciones. Y yo, como suele pasar con un niño, protestaba. Decía que estaba siendo tratado injustamente. Le reclamé a Johnny. Tú e Ido reciben porciones más grandes. Él lo pensó por un momento y me respondió. No hay problema, Bibi. Tú haces los cortes, pero nosotros elegimos primero. Ese fue un verdadero juicio salomónico de un niño de 11 años. Un profundo sentido de la justicia, lleno de sabiduría. Un año después, Johnny tenía 15 años, yo 9, e Ido ya tenía 6. Estábamos en Estados Unidos debido a las investigaciones históricas de mi padre y nos alojábamos en un apartahotel en Manhattan, Nueva York. Una noche, mis padres salieron y dejaron a Johnny a cargo de sus 2 hermanos menores. Yo aproveché la oportunidad. Mi madre sabía que yo tenía debilidad por una bolsa de malvaviscos que me encantaban en esa época. Así que la había escondido en la parte más alta del armario de la cocina del apartamento. Pero eso, por supuesto, no me detuvo. Abrí la puerta del gabinete inferior. Me subí sobre ella y estiré el brazo para alcanzar los malvaviscos. Entonces ocurrió el accidente. El borde de la puerta me desgarró la pierna y el muslo. Se abrió una herida grande. Comenzó a brotar mucha sangre y el dolor era intenso. Como cualquier niño de 9 años, grité con todas mis fuerzas. Recuerdo que Johnny se acercó a mí y me dijo, no te preocupes, Bibi, yo voy a cuidar de ti. En ese mismo instante logró tranquilizarme. Luego le indicó a Ido que extendiera una toalla grande sobre la cama y me acostó allí. Limpió la herida, la vendó y luego hizo algo que solo años después comprendí realmente. Colocó otra toalla a modo de torniquete para un niño de 9 años. Aquellas cualidades, la iniciativa, la sangre fría y la serenidad, se manifestaron más tarde durante el servicio militar de Johnny. Primero, en la incursión contra la aldea árabe de Samu, en 1966, cuando era comandante de compañía en la brigada de paracaidistas. Después, durante la Guerra de los 6 días, en los combates de Katef, en el Sinaí y en los Altos del Golán.
Allí resultó herido apenas 3 horas antes del final de la guerra, mientras intentaba rescatar a un compañero que había sido alcanzado. Más tarde, en la guerra de Yom Kippur, condujo a sus 30 soldados en una batalla en la que eliminaron a 50 comandos sirios que habían sido enviados para atacar un cuartel de las Fuerzas de Defensa de Israel en Nafaj, en los altos del Golán. Los derrotaron por completo. Esas mismas cualidades también quedaron demostradas más adelante en esa guerra, cuando Yoni salvó la vida de un compañero, Yossi ben Hanan, rescatándolo de una muerte casi segura. Yossi estaba herido al pie del Tel Shams, en lo profundo del territorio sirio. Los intentos anteriores de rescatarlo habían fracasado. Cuando Yoni salió para salvarlo, le dijeron: «No vayas allí, esa es una muerte segura». Pero Yoni logró rescatarlo. Y por esa acción recibió la medalla de valor distinguido, la misma que pueden ver sobre su tumba. Yoni hizo todo esto porque comprendía que nuestra existencia como nación exige estar dispuestos a mantener una lucha constante contra quienes buscan destruirnos. Ese sentido de misión guió su camino durante todo su servicio militar. Dedicó su vida a ese propósito. Una semana después de la guerra de Yom Kippur, me escribió: «Prefiero vivir aquí, aún en medio de una guerra constante, que formar parte del pueblo judío errante». Y añadió: «Como no tengo la intención de contarles a mis nietos que el Estado judío del siglo XX fue apenas un episodio pasajero y breve dentro de miles de años de exilio, estoy decidido a aferrarme a esta tierra con todas mis fuerzas». Yoni llevó esas palabras hasta su último aliento, cuando condujo a sus soldados en la misión para liberar a más de 100 de nuestros rehenes que estaban retenidos en Entebbe. La Operación Jonathan, en la que Yoni cayó, llevaba su nombre para siempre. Esa operación devolvió la dignidad y el prestigio de Israel entre las naciones y demostró al mundo libre que era posible y necesario combatir el terrorismo. En gran medida, gracias a la Operación Jonathan, la ola de secuestros de aviones que azotó al mundo durante la década de 1970 prácticamente cesó por completo. Pero la lucha contra el terrorismo continuó. Con el paso del tiempo, surgieron nuevos regímenes terroristas, y el más peligroso de todos es el régimen de terror de Irán. 25 años después de tu caída, Yoni, en el año 2000, mi padre dijo en la celebración de su 100º cumpleaños: «Irán amenaza con destruir al Estado judío. El pueblo de Israel le está mostrando hoy al mundo entero cómo debe actuar una nación cuando enfrenta un peligro existencial. Mirar el peligro de frente, evaluar con serenidad qué debe hacerse y qué puede hacerse, y estar dispuesta a entrar en la batalla en el momento oportuno». Y mi padre, desde la altura de sus años y de su vasta experiencia, concluyó lo que quiso decir en la celebración de su centenario con esas palabras: «Creo con una fe absoluta e inquebrantable que nuestro pueblo rechazará el peligro que amenaza su existencia». Ese es el doble legado que recibí de mi hermano y de mi padre, de bendita memoria. Responder con firmeza a nuestros enemigos y rechazar los peligros que amenazan nuestra existencia. Durante el último año, emprendimos 2 grandes operaciones, como un león y el rugido de león. Llevamos a cabo estas operaciones para alejar de nosotros el peligro de una destrucción inmediata por parte del régimen maligno de Irán. Si no hubiéramos actuado, ya tendrían bombas atómicas y las habrían utilizado. Aquí, ante tu tumba, Yoni, hago un compromiso, y también me comprometo ante ustedes, ciudadanos de Israel. El Estado de Israel no será un episodio pasajero en la historia de nuestro pueblo. Permaneceremos firmes en la defensa de nuestros intereses vitales. Hemos alcanzado logros extraordinarios y no renunciaremos a ellos.
Permaneceremos en la zona de seguridad del sur del Líbano durante el tiempo que sea necesario para proteger a los queridos habitantes del norte y a todos los ciudadanos del Estado. Como primer ministro de Israel, mantengo esta postura con absoluta firmeza y nada cambiará. Con respecto a Irán, sean cuales sean los acontecimientos políticos que puedan producirse, no permitiré que Irán se arme con armas nucleares. Mientras yo sea primer ministro de Israel, eso no sucederá. A este sagrado objetivo he dedicado mi vida desde tu caída, Johnny. Durante los 50 años transcurridos desde tu muerte, han surgido nuevas generaciones de héroes. Han pasado 50 años, Johnny, y te encuentro en el campo de batalla. Te encuentro en el espíritu de valentía y sacrificio de nuestros soldados. Abrazo a las familias de los caídos, porque mi familia y yo conocemos la profundidad de su dolor. Saludo a nuestros valientes soldados, a nuestros valientes comandantes y a nuestros heridos, tanto en cuerpo como en espíritu. Ellos también son héroes. Algunos de ellos están hoy aquí. Todos ellos están decididos a garantizar que el hilo de la vida del pueblo de Israel en su tierra nunca sea cortado. Muchos de ellos, Johnny, encuentran inspiración en la historia de tu vida y en tus cartas, tal como las generaciones futuras encontrarán inspiración en la historia de valentía y sacrificio de ellos. Johnny, mi hermano mayor y amado, mi añoranza por ti no terminará hasta el último día de mi vida. Y en esta ocasión te hago una promesa. Seguiremos. Todos nosotros seguiremos, llevando con orgullo la antorcha de la misión que nos legaste para asegurar la eternidad de Israel.